Muy buenas tardes, iglesia, que estás del otro lado conectándote. Estamos un martes más acá compartiendo con Andrés, acá con Alberto. Vos que estás del otro lado, estamos ya en el último martes de julio. Pasó totalmente ahí rápido. Estamos ahí medio en la disyuntiva, así decir, el último capítulo de Apocalipsis. Pues ya estamos en lo último, pero tampoco queremos generar ahí medio confusión. Pero ya estamos, hoy vamos a tocar el último capítulo de Apocalipsis ahí, así que sumate, ya hay mensajes de los hermanos que están ahí compartiendo. Pero bueno, Alberto, saluda ahí a nuestros hermanos. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Una alegría estar juntos de nuevo. Espero que sea de mucha bendición como lo es para nosotros. Muy buenas tardes para todos mis hermanos y amigos que acompañan este momento. Quiera Dios a través de su Espíritu traer luz en medio nuestro a través de su palabra. Así que hacemos una oración, Andrés, y ¿cómo no? Así arrancamos. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este privilegio que nos concede de estar convocados aquí compartiendo tu palabra, la palabra maravillosa, la palabra que sostiene nuestra fe hasta aquel día que nos encontremos en tu presencia. Señor, acompáñanos con la maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, trayendo la luz y la revelación que nuestro espíritu necesita en este tiempo, Señor. Acompáñanos en tu misericordia, Padre. Una vez más, te lo rogamos y te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, sumate ahí. Así que estamos saliendo por Facebook, por YouTube. Podés compartir los links y por WhatsApp. Sentir libertad de poder hacerlo. Recién estoy viendo que tenemos 2 cámaras, así que vamos a tener que estar enfocando ahí, cuidado. Uno para allá, uno para allá. Pero bueno, así que como siempre decimos, la Biblia a mano, papel para poder escribir ahí los textos que vamos a estar compartiendo. Y nada, subir el volumen y poder disfrutar, sí, que Dios hoy nos quiere hablar también. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el martes pasado. Estuvimos en Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. Es lo que habíamos visto la semana pasada, un tema muy importante que recién, como me olvidé, Alberto me volvió a prestar el papel tan maravilloso de lo que nos comentaba de ese cielo y esa tierra nueva, de manera permanente, que Dios ha prometido por su palabra para con cada uno de nosotros, porque todo lo otro iba a ser destruido, no iba a quedar en pie, pero esto ya iba a ser la promesa de Dios de algo estable, y esto lo vimos la semana pasada. Sí, Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Permanecerá. Y sí, también vimos ahí, ¿no?, algo sobresaliente, que era la ciudad imponente que estuvimos viendo. La los ciudad detalles. que desciende del cielo, Sí. una ciudad celestial, Sí. la nueva Jerusalén, Sí. que es la habitación de Dios. O sea, esa es la gloria de esa ciudad. No es la ciudad en sí misma, sino quien habita en la ciudad, ¿no? ¿Quién habita? Y habita Dios. Y vimos todas las características de los elementos, ¿no?, que Juan trataba de poder describir, pero con palabras humanas, pero no, que era Juan medio imposible. Sí, y por otro... Jesús le dijo a Nicodemo, si yo te hablo las cosas de la tierra y no las entendés, le dijo, mira si te hablo las del cielo. Claro, más difícil sería iba a ser. Más difícil. Sí, y por otro lado, Jesús mismo, cuando anduvo sobre esta tierra, él dijo que él iba a preparar una morada celestial, sí, para que donde él esté, todos nosotros podamos estar de manera segura. Y este es el destino final de los hijos de Dios, este lugar que habíamos hablado de un poco de la medida, la dimensión de esta gran ciudad, ¿no?, que tenía que ver mucho. Es una ciudad que escapa a la lógica, ¿no?, porque es un cubo de 2.000 y pico de kilómetros de cada lado, o sea, claro, 2.000 y pico de kilómetros de ancho, de largo y de alto, sí, o sea, escapa la... Sí. Piensen que son 2.000 y pico de kilómetros de altura. Piensen que los aviones vuelan a 10 kilómetros, 12 sí, kilómetros de altura, y ahora estamos 2.200 kilómetros. O sea, salimos. Nos fuimos. Totalmente. Por eso vemos que la Tierra Nueva en realidad es semejante a esta, pero que excede en todas las cosas, ¿no? No tiene nada que ver con lo que la tierra que nosotros hoy vivimos, es superior en todos los sentidos, ¿no? Escapa a la lógica. Por eso necesitamos una revelación. Si no tuviéramos esta revelación, sería... Y puede ser también, tío, que vos justo mencionabas que esta ciudad es también la que pudo haber visto Abraham, los patriarcas. Es la ciudad que esperaba Abraham, ¿no? Y por eso les decía que creo que esta ciudad
es eterna, está hecha desde siempre, porque que de hecho, bueno, no habrán los patriarcas todo, y que habla el Hebreos, ¿no? en hebreo, claro. Dice claramente la ciudad que ellos anhelaban una ciudad mejor, no una patria mejor. A la ciudad del Dios vivo, dice, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habrá mejor que la de Abel. Ahí están todos los componentes de la ciudad. Bien completo. Así que bueno, esto fue lo que vimos el martes pasado. Exacto, una ciudad que tiene muro, que tiene puerta, que las puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel, los cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles, viendo la unidad que existe entre Israel y la iglesia, ¿no? Sí. Que no hay una división, que no hay una separación. Pablo lo vio como un árbol, ¿no? En el cual nosotros los gentiles fuimos injertados, ¿no es cierto?, que es el pueblo de Dios. Lo vimos en la boda también, que el Señor se desposó con Israel y se desposó con la iglesia, se quedó una sola esposa. Y es la habitación, indudablemente, la ciudad esa es la habitación de la esposa, porque la ve Juan descender como una novia, como una desposada, preparada para su marido. Quiere decir que tiene que ver con su esposa. Va a haber una ciudad capital de la nueva tierra, ¿no? Una tierra donde no va a haber mar, donde van a ser la luz de esa tierra, va a ser la ciudad, porque es una ciudad brillante como... Ayer me puse a mirar en YouTube los diamantes, cómo brillan, ¿no? Para todos lados. Iluminado, más o menos me imaginaba una ciudad así, resplandeciente y transparente. Algo que no... oro transparente, nosotros no conocemos el oro transparente. Pero bueno, es lo que Dios... imagínense que Dios no tiene problema de presupuesto, ¿no? Si los hombres ricos de esta tierra saben hacer casas grandes, yo me admiré mucho cuando vi el palacio del rey de España. No hay acá, o sea, nosotros no, pues acá no hubo reyes. Claro. En Europa, como hubo reyes, quedaron los palacios, ¿no? Lo mismo que el palacio de Buckingham, y así en Oriente también, los palacios imperiales. Si eso lo puede hacer el hombre con materiales terrenales y con mano de obra humana, imagínense lo que puede hacer. Pues dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él la diseñó y él la hizo. Y aparte del trono de Dios también dice, ¿no?, que sale ese río. Eso lo vamos a ver ahora. Pero ahora vamos a estar tocando el último pedacito que aclara lo que hay dentro de la ciudad. Y que, porque lo más, como hablamos en el tema del matrimonio, que el novio es lo más importante en el matrimonio hebreo, en el casamiento el novio era la figura importante. Acá tenemos que pensar que más allá de la calle, más allá de toda la gloria y todo, lo más grande que es que vamos a estar en la presencia de Dios. Que la presencia de Dios llena toda la ciudad, no es que vamos a tener que ir a un lugar específico, sino que vamos a disfrutar de la presencia de Dios permanentemente en toda la ciudad. Y aparte el pecado ya no va a tener lugar. No, porque dice que las cosas viejas pasaron. Así que bueno, si no te perdiste el programa, lo viste ahí a medias o querés revivirlo, está en el canal de YouTube, Mi Casa, sí, ahí Asamblea de Dios, lo puedes encontrar, y todos los martes anteriores también. Así bueno, nos metemos ahora en Apocalipsis 22:1. Sí. Vamos, Andrés. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, y uno del otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, que es diferente a las plantas nuestras, ¿no?, que son estacionales. Acá cada mes dice que daría fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hasta ahora la descripción de la Nueva Jerusalén se ha centrado mayormente en los detalles acerca de su exterior, pero ahora la escena se traslada al interior, al mismo trono de Dios y del Cordero. En primer lugar, es importante que una vez
más, notemos, aunque hay un solo trono, sin embargo, es compartido por Dios y el Cordero en igualdad. Ahí muestra la divinidad de nuestro Señor. La unidad entre el Padre y el Hijo, es claro. Luego vemos que del trono sale un río limpio de agua de vida. Esto es una forma de decir que la vida se origina en Dios y fluye desde su trono para transmitir esa vida a todo cuanto existe. Ahora bien, la visión de un río de vida no es nueva en las Escrituras, sino que aparece en varias ocasiones en los profetas antiguos del Antiguo Testamento. Quizás el mejor trasfondo de la visión que Juan tuvo, aquí la encontramos en el río que regaba el huerto del Edén. Y que el cielo nuevo y la tierra nueva está conectado con el primer con lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho, claro, en el Edén. Al principio se perdió. Exactamente, al principio de todas las cosas. Y desde allí se repartía a 4 brazos, de acuerdo a Génesis 2:10. También podemos relacionarla con la visión de Ezequiel, que vio un río que fluía desde el templo y que se iba haciendo más profundo a medida que avanzaba, dando sanidad y vida por doquier. Esto habla Ezequiel 47, 1 y 2. 1 al 12. 1 al 12, perdón. Sí, pueden leerlo después, tranquilo, que es muy interesante. Sí, y lo que tuvo el profeta Joel cuando escribió que saldría una fuente de la casa del Señor, ¿no? Esto es en Joel 3:18. Y el profeta Zacarías que dijo que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Zacarías 14:8, ¿no? O sea, como los profetas profetizaron. Ya venían viendo algo que se iba a venir. Isaías también profetizó. Cielo nuevo y tierra nueva, capítulos 65 y 66 también habla. Sí, y quizás de repente quiero hacer esta aclaración, que los profetas cuando profetizaban, muchas veces ellos escribían lo que el Espíritu le daba que escribiese, sin ellos entender para qué tiempo era. Entonces podemos decir que estas profecías, muchas de ellas, eran profecías como que le llaman telescópicas. Entonces hay que saber interpretar para qué tiempo. Estas palabras de esta cita tienen que ver con este tiempo que estamos viendo ahora. Es que en realidad dice que los profetas que Dios no les explicó a ellos. Lo único que les hizo entender Dios que no era para ellos, que no era para su tiempo, sino que era para el futuro. Pero bueno, nosotros también, para nosotros todavía es futuro, pero es un futuro mucho más claro que lo que tenían ellos, porque hoy la revelación ya está completa. Amén. ¿No? Sí, porque hasta el capítulo 5 de Apocalipsis el rollo estaba sellado, o sea, todavía de cómo iba a ser el despliegue y cómo, de qué manera Dios iba a terminar con toda la maldad y cuál era el futuro, estaba así algunos flash, pero no estaba claro. Hoy lo tenemos en un despliegue absoluto. Pero mismo vemos, cuando ellos ven esto, ¿no? Vemos también ya el plan de Dios estaba, pero ellos solamente ven más allá, pero ya ven el plan, y esa es la perfección de Dios, que Dios también cómo cuida nuestra vida. Y Él tiene ese cuidado para aquellos solamente que obedecen su palabra. Él ve más allá de lo que nosotros y siempre podemos imaginarnos. Dios reveló para que los hombres de Dios vivamos por fe. Por eso Abraham, él pudo no tener una ciudad acá, porque esperaba la ciudad celestial. O sea, a pesar de que era un hombre que se podía haber establecido acá en la tierra, haber tenido un palacio como otros hombres ricos, porque Abraham era un hombre de mucha riqueza material. Claro. Sin embargo, él nunca dispuso establecerse acá en la tierra, porque indudablemente él ya tuvo esta visión. Dios se la fue compartiendo a todos los hombres que estuvieron íntimos con él. Claro. A todo esto que los profetas habían vislumbrado, debemos añadir las palabras del Señor Jesucristo en los Evangelios. San Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas si bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 7, 37 al 39, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Interesante como Jesús relacionó el agua de vida con el Espíritu Santo. Sí.
Sí. Y Jesús se apoyó en las escrituras de los profetas. Sí. Y qué interesante, si vamos a lo natural, que el agua que tiene vida es el agua que corre y se oxigena. Exacto. El agua que se oxigena le podemos llamar que es esa agua pura que nosotros necesitamos. Agua viva. Y agua viva que puede llevar vida, ¿no? Y el Señor, o sea, creo que su sabiduría transmite esto para que podamos entenderlo de algún modo, ¿no? Seguramente debamos pensar que este río como un símbolo del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y transmite la vida de Dios en la nueva creación de la zona. Qué interesante. La creación depende de Dios directamente, por eso es eterna. Es eterno. Es verdad que hay algunas cuestiones que quedan sin respuestas en cuanto a este río. Por ejemplo, ¿dónde desemboca? ¿Cuál es su recorrido? Esto es así porque Juan usa una vez más un lenguaje simbólico en el que tenemos que buscar lo que no nos revela, ¿no? Claro, no hay que buscar más allá de lo que... Exactamente. Lo que dice Deuteronomio 29, ¿no? Las cosas reveladas son para nosotros, las secretas son de Dios. Las cosas que Dios se guardó, que no fueron reveladas. Y nosotros con nuestra curiosidad, nosotros queremos... Bueno, de hecho, hoy existe en la secta, porque en esa curiosidad el hombre ha incursionado y un espíritu ha cegado esa mente para decir del texto de la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. Lo que sí que nos indica es que salía del trono de Dios y del Cordero. Quizás estaba conectado con el mar de vidrio semejante al cristal que estaba ante el trono. Esto habla Apocalipsis 4:6. Y en todo caso era igualmente resplandeciente como cristal, dándonos la idea de que también reflejaba la gloria de Dios. Relacionándolo con el río de agua viva, había un árbol de la vida ahí, ¿no? O sea, como también lo fue en el Edén. Nos resulta un poco difícil imaginárnoslo porque crecía a uno y al otro lado del río y a la vez estaba en medio de la calle de la ciudad. Flor de árbol. Claro, total. Era muy abarcativo. En medio de la calle de la ciudad y uno del otro lado estaba el árbol de vida. Tal vez la idea sea que esa rama se extendían por encima del río en ambos lados, transmitiéndonos la idea de un árbol realmente grande. La referencia de un árbol de vida no es nueva, porque ya lo encontramos en el otro huerto del Edén, o sea, en Génesis 2:9. Ya no había relatado esto. Con esto queda clara la intención del autor inspirado a relacionar la nueva creación con la primera, ¿no? Todo lo de Dios tiene continuidad. No se corta. No. Porque Dios en esencia es eso. Exacto. Todo pasa, pero Dios permanece para siempre. Otro detalle interesante acerca de este árbol es que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. La idea parece ser que produce 12 clases distintas de frutos y tiene tal vitalidad que lo hace cada mes. Se resalta así la abundancia y la variedad de la provisión divina en la nueva creación, así como la bendición continua. El propósito final es mostrarnos que la vida celestial será plena. Sí, no va a haber falta de nada. No. Tremendo, ¿no? Además de su fruto, la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. Esto hace sugerir otra pregunta: ¿sanidad de qué? Lo lógico sería pensar que la sanidad del pecado y sus consecuencias, pero todo esto ya habrá sido eliminado. En este momento, en Apocalipsis 21:4, tal vez debamos entender que las hojas del árbol de la vida no son para curar ninguna enfermedad, sino para proveer salud y el disfrute de la vida plena en la nueva vida celestial. Con esto se cumplirá entonces lo anunciado por el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 47, verso 12. Ahí dice que los árboles daban sanidad. Sí, y notemos también que esta sanidad será para las naciones, lo que subraya nuevamente la idea de que en la nueva creación seguirá habiendo una organización de la sociedad por naciones, aunque no guardará la relación con la que conocemos en la actualidad. Esto nos sugiere que también la diversidad en la adoración que podamos tener ahí, ¿no? De toda lengua, de toda raza. O sea, acá, acuérdense que lo que se traduce como naciones en el castellano es etnias en la palabra original. No son naciones constituidas como nosotros las pensamos, sino son grupos de etnia, que son grupos de familias, vienen a ser. Sí. Recordemos que del milenio
del milenio vienen estas naciones, ¿no? Porque la gente que se rebeló después del final del milenio, cuando Satanás fue suelto nuevamente, en Apocalipsis 20, también lo vimos en otro programa, convoca a una multitud de Gog y Magog, de los enemigos de Dios, pero también queda una gran multitud que no se rebela contra Dios. Quiere decir que esas son las naciones que van a ser hechas de nuevo también, porque todas las cosas dice que son hechas de nuevo. Claro. Y indudablemente van a ser mantenidas su vida a través de estos árboles, ¿no? Que aún mismo hablamos, ¿no? Que dice que aquellas naciones que vengan a ofrecer adoración van a tener muchas bendiciones, y las que no, dice, ¿no? Que no va a llover. Bueno, pero eso está referido más al milenio. Por eso. ¿Sí? Que de hecho a esta altura esto ya habrá pasado. Ya pasó. Pero la estructura sigue la misma. O sea, así como en Israel, como hablábamos hoy, la nación de Israel vivía en la tierra, pero había una ciudad capital, que es Jerusalén, donde habitaba el rey, donde estaba la presencia de Dios, donde estaban los sacerdotes, de donde salía la ley, de donde salía la palabra, ¿no es cierto? Era la capital, era el punto más importante. Esa misma estructura se trasladó al milenio, nosotros la vimos. Jerusalén es la capital de la tierra, donde Jesucristo va a gobernar con vara de hierro, y ahora la vemos trasladada nuevamente, pero sin maldad, viviendo las naciones fuera de la ciudad, y en la ciudad viviendo el rey con la novia, con la esposa, que no somos nosotros. Nosotros somos la esposa del rey. Amén. La reina. Amén. Y somos los sacerdotes y reinaremos con él. Amén. Y si recuerdan, los que estuvieron la semana pasada, cómo iba a ser esa ciudad, ¿no? Que Dios mismo, o sea, no iba a haber falta de luz de sol ni de la luna de noche, sino que Dios mismo iluminaría toda eso. O sea, es algo glorioso y que difícil. No va a haber llanto, que no va a haber dolor, que no va a haber tristeza, que no va a haber muerte, que no va a haber enfermedad, no hay más patrulleros, no hay más hospitales, no hay más cárceles, así que me quedé sin ministerio carcelario. Tengo que aprovechar acá porque allá no hay más ministerio. No hay ministerio. Van a estar los presos, pero convertidos. Expresos. Amén. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Esto habla el 22.3 de Apocalipsis. Y sus siervos le servirán. 22.4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí ni más noche, ni tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ahora encontramos una importante promesa: y no habrá más maldición. Gloria a Dios. Esto implica que ya no se correrá el peligro de que la nueva sociedad sea condenada a la destrucción. Una vez más notamos la relación con el comienzo de la revelación en Génesis. Allí vemos que la maldición entró en el mundo por causa del pecado, Génesis 3:17 al 19. Pero aquí vemos su fin. El pecado condujo a la creación al desastre, pero en la nueva Jerusalén celestial, en la nueva creación de Dios, la maldición será excluida totalmente, ¿no? Es interesante que la Biblia es capicúa, porque los 2 primeros capítulos no hay pecado. Y los 2 últimos capítulos tampoco hay pecado. O sea, entre los 2 primeros capítulos y los 2 que terminan, la Biblia, está todo el desarrollo, la culminación y el final de la rebeldía y de la desobediencia de Dios. Quiere decir que a partir del capítulo 21 ya no hay más posibilidad de que alguien se rebele, y por eso no va a haber más maldición, porque no hay posibilidad de nuevamente. Aparte, Dios ya también probó a todos. Por eso, porque muchos piensan, uy, si otra vez aparece uno ahí. No puede aparecer porque ya fueron todos probados. Y como no va a haber nuevas personas, no va a haber nacimiento. Jesús dijo que en la eternidad no iba a haber casamiento, no iba a haber reproducción. Entonces no hay posibilidad de que nuevas personas aparezcan y decidan rebelarse contra Dios. No va a haber más. Claro, o sea, la cantidad que arranca es la misma cantidad que permanece para siempre. Está establecido que está así establecido, ¿no es? Que va a haber aumento de población. Ya no. Dice, pero nunca debemos olvidar que si esto ha sido posible es porque Cristo llevó sobre sí esta maldición. Esto habla Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El hecho por el que son posibles todos estos cambios es porque el trono de Dios y del Cordero
estará en ella. Gloria a Dios. La soberanía de Dios, negada y usurpada por Satanás y por el hombre, será restablecida a su legítimo rey. Solo Él puede establecer un gobierno, solo el Señor Jesucristo, perfecto y de paz, ¿no? Entonces se verá respondida plenamente la oración que durante siglos han sido elevadas ante Dios. Y Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Notemos una vez más que el Padre y el Hijo comparten el mismo trono en perfecta santidad y unidad. ¿Cómo es, no? Que uno piensa que esa oración es medio tonta, ¿no? Porque no se cumple todavía. Pero qué verdad. Desde que 2000 años orando, Señor, que venga tu reino y... Bueno, pero yo creo que esa palabra de Jesús va mucho más profunda de lo que nosotros y de lo que muchos han remedado, o sea, de decirlo de memoria, porque hágase tu voluntad, es estar rendido a la voluntad de Dios y no a la voluntad nuestra. Por eso, pero digo, nosotros pensamos siempre en oraciones que oramos y enseguida Dios las tiene que contestar. Nosotros tenemos ese pensamiento. Y en este caso, esta oración la va a contestar, pero miren en qué tiempo. O sea que cada oración tiene su respuesta. Algunas más inmediatas y otras que demoran, porque Dios tiene que ejecutar todo un proceso, porque estamos en ese proceso todavía. Estamos camino al cielo nuevo y la tierra nueva. Y a veces dicen, no, piden y piden mal también, ¿no? A veces hay que tener ese margen a veces. No, pero esa petición la enseñó el Señor Jesús, o sea, es una petición conforme a la voluntad de Dios. Amén. Pero es una petición a largo plazo, porque en realidad en esta tierra todavía no se hace la voluntad de Dios, todos. Habemos un pequeño grupo que estamos en el camino, en esa en proyecto de hacer la voluntad de Dios aquí en todo, pero no se cumple completo. En general no. Entonces notemos una vez más que el Padre y el Hijo comparten el mismo trono en perfecta santa unidad. En esa nueva condición, sus siervos les servirán, libres de la maldición del pecado, con cuerpos y mentes perfectas y glorificadas. Tendremos el gozo de servir al Señor, entonces nuestro servicio y adoración serán perfectos. Qué tremendo, ¿no? Este párrafo es tremendo, hermano. Esto explota la cabeza. Sí. Porque no vamos a tener más lucha contra nada. ¿No? Hoy es una lucha permanente. Batallamos contra los deseos carnales que habitan en nuestro interior, batallamos con las tentaciones de este mundo y batallamos también contra las artimañas del enemigo que vive poniendo y tratando de impedir la obra de Dios. No va a haber más impedimentos de ningún tipo. No va a haber más fatiga, ni cansancio, ni debilidades, ni nada, ni torpeza, ni falta de fe, ni oscuridad, ni nada, ni duda. Nada. Vamos a servir a Dios con todo. Ahí sí que le vamos a poder servir con libertad. Con libertad. Y no nos cansaremos, ¿no? Y vamos a poder servir en todo, porque hoy en día hay cosas que uno quisiera hacer y no puede directamente, porque no tenemos los tiempos, los recursos, la salud, las oportunidades. Pero aquí, o sea que todo lo que anhelemos y no lo podamos cumplir acá, hermano, lo vamos a poder cumplir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque a veces pasa, ¿no? Que a veces tenemos un concepto capaz no tan completo de la eternidad y a veces nos afanamos acá. Pero entender que la eternidad, como decís vos, es un tiempo ilimitado, pero a veces no conocemos tanto la eternidad que se nos complica un poco. Los hombres, al mirar el universo, y han soñado, y han hecho películas viajando por las galaxias, viajando por los mundos, y todo eso va a estar a nuestra disposición, y va a ser posible en este tiempo, porque en este tiempo no vamos a estar limitados al espacio, por lo tanto vamos a poder recorrer todo el universo, porque muchos se preguntan, todos los hombres acá en la Tierra y semejante universo, ¿para qué? ¿No? Pero bueno, todavía está reservado para... Claro, porque todavía eso quedó abortado. El pecado abortó todo. Pero lo abortó por un tiempo, no lo destruyó completamente.
porque había una restauración de todas las cosas. Dios tenía un plan. Y eso, ahí entra de que Dios sigue el control, ¿no es cierto? Exacto. Todos los obstáculos, dice aquí, que en el presente encontramos para servir a Dios, habrán sido eliminados para siempre. En ese lugar no hay obstáculo, como decía Alberto, ¿no? Notemos de paso que el cielo no es un lugar para la vida contemplativa y pasiva, sino un lugar de servicio continuado centrado en Dios. Y aún así no habrá necesidad de descansar para reponer fuerzas, porque no habrá cansancio, no habrá Por eso fatiga. no hay noche, Mirá. porque la noche fue hecha para descansar. Es verdad, porque dice que Dios mismo iluminará de manera permanente, como ya no va a haber noche, como dice Alberto, ¿no? En la Nueva Jerusalén las puertas serán perlas, su muro de jaspe, sus cimientos de piedras preciosas, las calles de oro, pero lo más importante de todo lo que encontramos en estos versículos, el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y su siervo verá su rostro. ¡Qué tremendo! Esto, Dos cosas maravillosas. No, tremendo imaginar esto, ¿no? Siempre Dios quiso habitar en medio de su pueblo, ¿no? Habitaré en medio de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Quizás en la espera para nosotros se produce una ansiedad y esperar, ¿no? Y quizás en el tiempo crono que nos toca vivir parece que hasta incluso se hace largo la espera, pero cuando uno empieza a entender esto, uno dice, vale la pena. Sí, vale la pena seguir, ¿no? Y si los hombres se juegan por cosas terrenales, pasajeras, ¿no? ¿Cuántos hombres gastan años de su vida en una carrera? Los kamikazes, me acuerdo de la guerra, los kamikazes japoneses son, ¿no? Que dan su vida por la patria. Y hoy los talibanes. Y gente que ahorra años para tener una casa o para tener algo que es pasajero, que es perenne, que termina. Imagínense nosotros por algo que no va a tener fin esto, hermano. Es una cosa que no se acaba más. Claro. Le vamos a servir para siempre. Amén. Y sigue diciendo, no puede haber un honor más alto que ver el rostro de Dios. Los salmistas le pedían a Dios con frecuencia que hiciera resplandecer su rostro sobre ellos. Salmo 31:16 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sí, y los otros salmos dicen exactamente lo mismo. Si quieren anotar, Salmo 67:1 y Salmo 80, versículos 3, 7 y 19. Recuerden que el resplandecer el rostro es un hebraísmo, es ver un rostro de aprobación, ¿no? Claro. Es como cuando uno se encuentra con una persona y le sonríe, quiere decir que hay una amistad, o le pone cara fea, quiere decir que está todo mal. Y recordemos que cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía porque había estado con el Señor. Pero el hacer, porque esto tiene que ver con la bendición de que está acá en Números, claro, 22, claro. Que decía, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Sí. O sea, hacer resplandecer el rostro es tener el favor de Dios. Tener el favor, claro. Es como alguien que te conoce, que de repente pasa el presidente y te mira y te dice, ¡eh! ¿Cómo anda? Y eso es, o sea, implica, tiene que ver con el favor, con la comunión, y la bendición, con la bendición, claro, con la intimidad. Y eso es lo que vamos a tener en el cielo, una intimidad. Habla de una relación. De una relación íntima. De mujer a marido. Por eso dice, y esto significa disfrutar de su favor y tener comunión íntima con él. Por eso se encontraba también en la bendición sacerdotal. De Número, capítulo 6, versículo 22 al 27. Ahí lo pueden leer. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciré a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es la bendición de Jehová sobre ellos. Poner el nombre significa propiedad. Amén. Amén. Y alzar el rostro significa cuidado, vigilancia. Claro. Eso me hace acordar cuando nosotros éramos chicos y nuestros padres nos decían, vayan, pero por ahí nomás, que nosotros los estamos mirando. Claro. ¿No? Y nosotros estábamos tranquilos jugando, sabiendo que papá y mamá nuestros padres nos vigilaban. Bien, dice, ahora bien, en el Antiguo Testamento sabemos que a Moisés le fue negado ver el rostro de Dios. Esto habla de Éxodo 33, 20 al 23. Pero en la Nueva Jerusalén, este será un privilegio de todos los siervos de Dios. Esto será así porque ya el pecado no se interpondrá entre ellos y Dios. Sabe que Isaías 59:2
habla esto, ¿no? Vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces se cumplirá lo anunciado por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 8. Vuestras iniquidades, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces se manifestará plenamente lo que hemos de ser como hombres nuevos, ¿no? Qué linda promesa para nosotros. Y primera de Juan 3:2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Como en el caso de los 154.000, aquí también se trata de un sello que sugiere seguridad y propiedad divina. En Apocalipsis 14. La marca que vamos a tener, claro, el nombre en la frente. En la frente, exactamente. En Apocalipsis 14:1. Los 144.000. Sí. Ahora, en la misma finalidad, mientras todavía estamos en la tierra, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hoy tenemos el sello de Dios. Amén. Nada más que es invisible. Sí. Sí, este sello aparentemente va a ser visible. Sí, sí. Y en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 habla sobre esto. Por cuanto estamos en el cielo, tendremos un nuevo sello en nuestras frentes. En nuestra frente y con su nombre, que revelará el carácter y naturaleza de Dios para su gloria. Porque todos los nombres de Dios tienen un significado. Todos. Revelan parte de su carácter. Todos los nombres del Antiguo Testamento, incluido Jesús, que significa Dios salva. Todos los nombres de Dios tienen Jehová, un significado. Mi pastor, sí. Jehová todopoderoso, sí. Jehová el guardador, o sea, todos los nombres. Por eso el nombre que tiene que ver con lo que Dios va a hacer para nosotros, ¿no? Dice, por esa razón debe estar en un lugar bien visible, donde todos podrán verlo con facilidad. No habrá allí más noche, porque Dios el Señor iluminará, igual que en Apocalipsis 21-23, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí se explica a que se ocuparán los santos en la eternidad, reinarán. Esto complementa la verdad ya expuesta en Apocalipsis 22:3. Sus siervos le servirán. En realidad, servir y reinar son dos conceptos que deben ir juntos, siempre, ¿no? Tal como explicó el Señor Jesucristo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto habla Marcos capítulo 10, verso 43. Porque ellos buscaban las posiciones mayores. Sí, y Jesús los corrige. Vemos también que reinarán en un reino que no tendrá fin por los siglos de los siglos, que consistirá esta labor de reinar, no se nos dice, pero... Claro, ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿cuál va a ser? Claro, pero podemos pensar que Dios pueda dar a cada creyente un planeta o un sistema solar para gobernarlo, del mismo modo a que a Adán se le ha dado el dominio sobre toda la creación y sobre la tierra. Adán tenía sobre toda la tierra, pero nosotros vamos a tener sobre todo el universo, sobre toda la creación. Y porque ya las dimensiones, el espacio, esas limitaciones del oxígeno, ya no existe más. Termina. No vamos a necesitar naves espaciales. Qué terrible, me gusta. No, yo creo que están escritas estas palabras para que nosotros tomemos aliento. Recuerden que estas palabras fueron escritas en un momento de mucha persecución y de mucho sufrimiento. La iglesia estaba pasando por un periodo muy, muy duro de muerte y de persecución y de despojo de los bienes y de ver las maldades que hacían los gobernantes. Y esto es un fortísimo consuelo para los que sufren, ¿no? Es más Juan, ¿no?, que estaba sufriendo ahí también en la isla, que recibe esta revelación. Exacto, él mismo estaba preso por causa del Señor. Sí, bueno, vamos ahora a pasar a Apocalipsis ahí 22:6, las palabras finales. Desde el capítulo 22:6 hasta el final, es todo una despedida y un resumen final, ¿no es cierto? Amén. Y dice el 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus y de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
22:7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:8 dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube visto y oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Tremendo, por cumplirse, ¿no? En estos primeros versículos se subraya la importancia de este libro y se asegura su veracidad y fiabilidad. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, del mismo modo que su autor, el Señor Jesucristo, es fiel y verdadero, como dice Apocalipsis 3:14 y Apocalipsis 19:11. También sus palabras tienen que ser fieles y verdaderas. Porque es la revelación de Jesucristo. Es verdad, porque así empieza cuando el Apocalipsis, después yo lo invito a leerlo, porque Apocalipsis 1 habla de las cosas que pasaron, el 2 y 3 de las cosas que son, y a partir del 4 para acá de las que ha de ser. Y ese Señor se presenta como que Él es el principio, el fin, el fiel, el verdadero. Bien. A continuación se enfatiza el hecho de que todo lo que Juan había recibido por medio del ángel de Dios era autorizado por Dios mismo de la misma manera que en tiempos anteriores, y se había comunicado con sus siervos los profetas, y el Señor Dios en la antigüedad también se ha comunicado con ellos, y ellos. a través de ángeles dio revelaciones Siempre, ¿no? Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, había enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que iban a suceder pronto. Es el mismo Dios, el mismo espíritu que está al gobierno de todas las cosas, porque detrás de todo esto estaba Dios, el Dios eterno, ¿no? La conclusión es lógica. El Dios que inspiró a los profetas es el mismo que concedió a Juan estas visiones, y de la misma forma que lo primero se cumplió también, se cumplirá en lo postrero, ¿no? Como lo que es palabra de Dios. Claro. En cuanto al contenido de esta última profecía, tiene que ver con la inminencia de la venida del Señor. Algo que en este capítulo se repite 3 veces. Apocalipsis, capítulo 22, verso 7, verso 12 y verso 20. Y ahí nos dice, su intención es sacudirnos del sueño espiritual para que nos levantemos y estemos preparados para recibirle. También añade una bienaventuranza, muy parecida a la que encontramos en el principio del libro, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. La única diferencia está en que aquí no dice el que lee, ¿no? Sino, claro, bueno, y eso sería bueno explicarlo, ¿no? Porque ya, puesto que se ha llegado hasta aquí, es porque ya lo ha leído, y por lo tanto, lo único que le queda es guardar. Qué lindo, ¿no? Qué importante, ¿no? ¿Qué hacemos después de leer la palabra? Guardarla. ¿Qué actitud? Guardarla significa no guardarla en el cajón, la palabra, sino ponerla por obra. Esto me hace acordar a Deuteronomio 28, ¿no? Acontecerá que si oyeres para guardar y poner por obra, qué cosa, ¿no? Ahora bien, ¿cómo pueden guardar las palabras de esta profecía? Sin duda es un mandamiento a anhelar la venida de Cristo mientras tenemos la comunión íntima con Él. Pues esta es la conclusión. Es tremendo. Como Jesús cuando hizo el sermón de los eventos finales de Mateo 24, terminó con lo mismo, con una exhortación a estar velando, atento a la venida del Señor. Amén. Y los apóstoles siervos, también. Los apóstoles anuncian mucho también de velar, ser sobrios. O sea, porque los apóstoles se reprodujeron lo que dijo el Señor, pero el Señor ahí a través de las parábolas, de las vírgenes, de los obreros, de los talentos, todas las parábolas terminan con ese mensaje, o todas tienen ese mensaje, estar velando, estar despierto. Por eso dice que esto nos despierta del sueño. El mundo está en un sueño espiritual. Bueno, lo triste es respecto a las cosas de Dios, ¿no? Cuando nosotros como iglesia nos pueda llegar a pasar eso, que velemos por eso, que no nos pase. Pablo dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque el sistema que el mundo nos ofrece nos atrapa muchas veces y podemos caer en el descuido de no velar o dormir. Es un somnífero el sistema. El sistema del mundo y lo que te ofrece este mundo te duerme a las cosas eternas, porque el mundo es de acá, es temporario, o sea, te hace poner la mirada en las cosas de hoy y dejarlas de la eternidad. Te dice, bueno,
Después tenés tiempo. ¿Sabés lo que falta? Sabés lo que falta. Y Andá a saber si va a venir, te dice. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Bueno, notemos también que una vez más la bienaventuranza es individual. Se apela a la voluntad de cada persona y se reclama su obediencia. O sea, si hay lo único que Dios quiere es eso, ¿no? Que le podamos creer y obedecer. Lo demás es consecuente. Sin antes se había asegurado del origen divino de esta profecía, ahora se especifica quién fue su instrumento humano. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Es importante subrayar que él mismo vio y escuchó personalmente lo que después escribió. No estaba facilitando material de segunda mano, o cosa que él mismo se hubiese inventado. Esta explicación es muy parecida a la que también dio en su Evangelio y en la epístola, ¿no? En San Juan 21-24 y en Primera de Juan, capítulo 1 al 4. Bueno, también Pablo dice, lo que yo recibí del Señor, sí, es lo que también nos enseña. Todos lo saben. Una de las condiciones para ser apóstol era eso. Haber recibido algo directo del Señor. Claro. Y sigue diciendo, al llegar a este punto, Juan está nuevamente sobrecogido por las revelaciones recibidas y se postra a los pies del ángel que le muestra esas cosas, con el fin de adorarle. Esta es la segunda vez en el libro que hace esto mismo, ¿no? En el 19:10. En ambos casos sus iniciativas fueron rechazadas por los ángeles, o sea, esa reacción que él tuvo, ¿no? Fueron rechazadas por los ángeles, por supuesto, que el apóstol sabía que Dios debe ser adorado, pero la grandeza de la revelación parece que le habían dejado algo desorientado por un momento, que lo lleva a postrarse, ¿no? Pongámonos en su lugar. O sea, que es tremendo, después de todo lo que vio. Sí. Lo primero que haces es... No sabemos si tirarnos al piso, salir corriendo, gritar, saltar, chiflar, desmayarnos. Es que el espíritu, o sea, el cuerpo humano y la parte almática no soporta. Quizás el espíritu pueda que aguante un poco más, pero nuestro cuerpo no resiste tanta gloria, ¿no? No estamos preparados, ¿no? Físicamente para eso. Pero como decimos... Qué lindo, ¿no? El ángel como lo corrige con amor. Sí. Es lindo, sí. El ángel se lo impidió enérgicamente, pero él me dijo, mira, no lo hagas, le dice el ángel, no lo hagas. Queda claro con esto que aún los más distinguidos siervos de Dios no deben ser adorados. La adoración debe ser exclusivamente para Dios. Tenga presente esto, ¿no? Adora a Dios. Ofrecer adoración a otra persona o esperar recibirla de otros es algo diabólico, y Jesús lo habla en San Mateo capítulo 4 verso 8 al 10. Tentación. Qué tremendo. Claro, la tentación, ahí tenés, sí. El diablo le pidió que lo adorara. El Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero bueno, cómo el enemigo juega con nuestro yo, ¿no? Con nuestro orgullo, de que nos gusta, que nos alaben, que nos exalten, que hablen bien de nosotros. O nosotros alabar a los hombres, ¿no? Sí. Somos muy de alabar a los hombres. Dios usa una persona y ¿a quién alabamos? Alabamos a la persona. Muchas veces uno dice de no alabarlo, pero lo idealiza. También. Y el solo hecho de idealizar y no idealizar al Dios eterno, ya estamos con problemas, ¿no? No, aparte, vuelvo a repetir, no identificar cuál es la fuente. Claro. De todas las cosas, porque si habló algo es porque Dios se lo dio. Claro. Si hizo un milagro es porque Dios lo hizo. Si tuvo una palabra de ciencia es porque Dios le dio la ciencia. Y si conduce bien una iglesia es porque Dios se lo permite, no es porque es mejor. Pero nosotros enseguida, por nuestra carnalidad, porque los corintios, porque eran carnales, ¿qué hacían? Justamente unos alababan a Pedro, otros alababan a Pablo, otros a Apolo, porque cada uno tiene una forma diferente de ser. Claro. Y siempre está el club de fan. Como las mujeres que le hicieron la canción a David y a Saúl, y produjo que Saúl se enoje con David. Una ramada tiene también los discípulos. También, ellos, los discípulos, con el monte de la transfiguración, los discípulos pusieron al mismo nivel a Jesús, a Moisés y a Elías. Y entonces apareció una nube del cielo que los cubrió y una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Sí. A él, punto. Fue concluyente, ahí intervino el Padre directamente.
Qué tremendo, ¿no? Dice, y el ángel se identifica como consiervo de Juan y de los demás profetas de Dios. Se deduce de esto que los ángeles participan junto a ellos en la labor de revelar la voluntad de Dios a los hombres. Juan no tenía dudas acerca de esto, porque muchas de las revelaciones que relata el Apocalipsis las recibió por medio de ángeles. Como también Ezequiel, Daniel. Claro. Una orden no selle la palabra de la profecía de este libro. Esta prohibición tenía las maneras que debería permanecer oculto, ¿no? O sea, que no debe, al no sellar, le decía que no debería permanecer. Sí, que quede público. Sellar significa ocultar. Claro. Que no quede más oculto. Dios quiere que todo esto se sepa, que lo conozcamos. Y de repente como iglesia nos vemos en la necesidad de hablarlo. La iglesia debe de saber. Porque ante la inminencia de su cumplimiento, todas las personas necesitan conocer lo que Dios está haciendo y lo que va a suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Hay, por lo tanto, una clara nota de urgencia. Recordemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 5, vimos un libro sellado de 7 sellos, lo que implicaba que su contenido estaba oculto. Pero a lo largo del resto del libro de Apocalipsis, sus contenidos han sido revelados progresivamente. Ahora ya nunca más estará oculto su contenido, sino que está para que cada uno de nosotros lo sepamos y que seamos esos hijos avisados que la palabra de Dios dice y no como el mundo que vive a tientas, ¿no? Está dormido. Bueno, ¿querés que siga yo? Apocalipsis 12. Sí, seguí, Petro. 22:11. 22:11 de Apocalipsis dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Frente a la segunda venida de Cristo, que es la conclusión de todo esto, del cielo nuevo, la tierra nueva, las personas adoptan posturas muy diferentes. Ante una cuestión tan importante, no puede haber neutralidad. Cada persona tiene que tomar una decisión. Y Dios la respeta, haciendo que su juicio sobre ellos sirva para que la postura que tomaron tenga consecuencias eternas. Como era de esperar, se distingue entre los justos y los injustos. Toda la Biblia está desde la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Desde ahí, de Génesis 3:15, vemos dos grupos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acá los tenemos, a los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios? Que oyen la voz de Dios y le obedecen. ¿Cuál es la característica de los hijos del diablo? Que oyen la voz de Dios y no le hacen caso. Lo vemos en Caín y Abel. Y acá sigue hasta el final, la separación. Distingue los justos de los injustos, los santos de los inmundos. Cada persona toma su propia decisión y se coloca de uno de estos dos grupos. Entonces, cuando el Señor vuelva, las decisiones fijarán su destino eterno y determinarán cómo será su carácter para siempre. Pero incluso antes que el hombre pase de este mundo a la eternidad, este pasaje es muy importante, hermano. Parece advertirnos de que llegará un momento en que ya no va a haber oportunidad de cambiar. Si después de conocer todo lo que Dios ha hecho y va a hacer en este mundo, la persona persiste en rechazarle y endurece su corazón, solo tiene la opción de seguir adelante por el mismo camino que ha elegido. Es como que Dios sella su corazón. Es lo que le pasó a Faraón. Faraón endureció su corazón y luego dice que Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, no es que Dios voluntariamente lo endureció, sino que es la consecuencia de no haber aceptado la voluntad de Dios. Entró en un estado de irrecuperabilidad. Que también pasó con los magos, ¿no? Que hablamos también cuando Moisés hace que dicen dedo de Dios, ¿no? Es esto, claro, los pero magos de entrada así... se dieron cuenta a medida de que empezaron las plagas y le dijeron a Faraón: Faraón, es dedo de Dios esto. Pero Faraón siguió en su terquedad y fueron arrastrados porque ellos después siguieron de acuerdo con Faraón, mostrando de que a pesar de que vieron y oyeron, no creyeron. Entonces, de hecho, como ya hemos visto a lo largo de Apocalipsis, el pecador que rechaza arrepentirse se vuelve cada vez más perverso, blasfemo y provocador. Lo vemos que las personas, sabiendo que los juicios vienen de Dios,
no se arrepienten, no dejan las hechicerías, no se esconden de la ira de Dios, pero no se arrepienten. Entonces vemos que se va endureciendo cada vez más el corazón del hombre. Por eso en Hebreo dice que si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, ¿no? Amén. Se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo y ya solo le queda seguir su propio camino de perdición. Dios llama continuamente a los pecadores al arrepentimiento, pero las Escrituras nos advierten que puede llegar un momento en que el pecador se endurece a tal punto que Dios lo abandona. Por eso Jesús le decía a los fariseos: cuidado, porque ustedes tienen conocimiento. Si ustedes no tuvieran conocimiento, no tendrían pecado, pero cuidado, les habló del pecado imperdonable y de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos tenían conocimiento. Sabemos que vienen de Dios, le dijo Nicodemo. O sea que era un rechazo voluntario. Y nosotros encontramos en Santiago capítulo 3, ¿no?, donde Santiago dice: no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, al que más se le dio, más se le pedirá, ¿no? Entonces recordemos lo que Dios dijo acerca de los pecadores del reino del norte de Israel en los días del profeta Oseas. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Como diciendo, bueno, ¿quieren seguir con los ídolos? Sigan con los ídolos. Oseas 4:17. Y el mismo Señor Jesucristo hizo lo mismo sobre los fariseos hipócritas. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Mateo 15:14. Se ofendieron los fariseos. Jesús les hablaba la verdad y se ofendían. El hombre quiere que Dios le deje vivir como se le da la gana. Pero qué triste es cuando llega el punto en que Dios finalmente le permite el deseo de su malvado corazón. Porque ya no tiene freno. Es que, por eso en Génesis 16:6, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, yo no voy a frenar la maldad permanentemente. Y ahí en Romanos dice también que Él los entrega también. Exactamente. Eso es Romano. Romanos 1 también, porque no tuvieron en cuenta a Dios los entregó. Y en segunda de Tesalonicenses dice Pablo que por cuanto no amaron a la verdad, Dios los entrega un poder engañoso para que crean a la mentira. Acá, como no amaba la verdad, Dios le entregó a falsos profetas que le profetizaban mentiras. Porque cuando Micaías, que era el verdadero profeta, profetizó la verdad, ¿qué hizo el rey acá? Lo mandó preso, no recibió. Primero le dijo que le diga la verdad. Sí, y después no la recibió. Y después no la quiso recibir. Y este pasaje es muy interesante esto, hermano. Parece dar a entender también que los últimos días, antes de la venida del Señor, o sea, en estos días que nos toca vivir ahora, los hombres afirmarán más y más su postura. Sí. Unos siguiendo al diablo para mal y otros buscando al Señor para santidad. Y es lo que estamos viendo hoy para también. Santidad. Es muy importante. Sí. No es porque cante, ni porque ore, ni santidad, sin santidad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy también? Las posturas que hoy el mundo está tomando cada vez son más firmes. Y parte de la iglesia también apóstata, mundana, porque hoy se ve más claramente la apostasía dentro de la iglesia. Es como si tanto unos como los otros llegaran a su madurez. Y es lógico, todas las cosas tienen una madurez, una consumación. Como si ya no hubiera lugar para la tibieza o ambigüedad, y cada uno se comporta como lo que es y no deja ya lugar a duda. Hoy está expuesta, la maldad siempre existió, pero hoy está, como dice el tango Cambalache, ¿no? Pero un despliegue de maldad nunca se ha visto. De maldad insolente, o sea, sin remordimiento. Sí, sin prejuicio. Hermano, el año pasado en el corso de Olavarría, unas mujeres se les dio por salir desnudas y bueno, se escandalizaron todos porque estaba la familia, los niños, y las sacaron del corso y se declararon ofendidas porque decían que eso es arte. Arte. No, es que vemos eso, o sea, no se arrepienten, mantienen su postura abiertamente como que está bien lo que hacen y que los que lo reprenden están equivocados. Podemos imaginarnos lo difícil que será para los que va a ser y que es porque ya es ahora
para los justos vivir en estos días de consumación. Pero la exhortación es clara. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. No hay excusa, hermano. Porque hoy, como hablábamos esta mañana, siempre está la excusa, bueno, es muy difícil ser santo en esta época. ¿No? Que ahí decía, veo tantas cosas. No, pero aparte la excusa de que es muy difícil ser santo, cuando nadie quiere ser santo. Parece como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y todos lo hacen, todos pecan, todos son injustos, todos hacen lo mismo, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. No. Nosotros no, hermanos, como hijos de Dios no nos podemos entregar, porque si no estamos rindiendo a la corriente de este mundo. Claro. Tenemos que pelear. Amén. Y para eso requiere fe, y para la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Así es. Apocalipsis 22, del 12 al 16. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por sus puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Comienza repitiendo la promesa de el pronto regreso. Esto es algo repetitivo. Los judíos, cuando repiten algo, es porque es importante. Esto siempre será de ánimo para aquellos creyentes que sufren a causa de su fe. Pero desgraciadamente puede que no sea demasiado importante para los creyentes que están apegados al mundo y a sus valores, que están disfrutando de este mundo y de todos los placeres que les da este mundo. Lógicamente no hay muchas ganas de irse de este mundo. Ver el regreso de nuestro Señor debería ser nuestro mayor anhelo y deseo. En ese momento el Señor recompensará de manera individual a cada persona conforme a sus obras. Parece que aquí está pensando especialmente en los creyentes, porque ya Apocalipsis ya mostró cuál es el pago de los impíos, porque ya está, el juicio de Babilonia, juicio de los impíos, juicio con el diablo, juicio con todo. O sea que ahora está hablando de las recompensas, del galardón. Se trata de recompensas que Dios dará a cada uno conforme a sus obras. Pablo habló de esto. Merece la pena servir al Señor. Primera de Corintios 15:58, un versículo conocido, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y recordemos, o pueden volver a ver el programa donde hablamos del tribunal de Cristo. Donde vamos a ser recompensados. Finalmente, para mayor garantía de los que escuchan esta palabra de este libro, el mismo Señor quien afirma la promesa: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esta es una afirmación que ya fue repetida en diversos versículos, en el 1:8, 11, 17, 2:8, 21 y 21:6. Como decimos, el Señor se presenta aquí con todo su título divino, para garantizar el pleno cumplimiento de sus promesas. Yo soy Dios y lo que digo se cumple. Él gobierna la historia desde el comienzo hasta el final y nada escapa de su control. Tenemos aquí la última bienaventuranza. Hay varias bienaventuranzas en Apocalipsis. Empecemos por notar que está dirigida a los que lavan sus ropas. Ya sabemos que en este sentido metafórico que usa Juan, el único lugar donde se pueden lavar las ropas es en la sangre del Cordero. Lavar las ropas significa limpiarnos del pecado, limpiarnos de nuestras malas obras. Por lo tanto, esta bienaventuranza está dirigida a aquellos que han recibido el perdón de sus pecados por medio de su identificación con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esta bienaventuranza permite dos cosas. Primero, tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. El árbol de la vida es el mismo que fue mencionado, que lo leyó el pastor hace un ratito, y que nos recuerda a aquel otro árbol del Edén. Y la ciudad se refiere a la Nueva Jerusalén, que la cual se nos habló ampliamente en los pasajes anteriores. Pero hay un fuerte contraste
con aquellos que no han lavado sus ropas. Acá otra vez vuelve la Biblia a marcar la diferencia entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Los que no han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Y acá hay una voluntad, ¿no? Por eso hay condenación, porque no han lavado. O sea, que podían lavarse, pero no quisieron. De ellos se nos dice que estarán fuera. Esto implica ser excluido de las bendiciones de Dios y pasar la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Hermano, el cielo y el infierno van en paralelo. Y no hay un término medio. Y no se puede hacer énfasis en uno sin el otro. Si uno habla del infierno, todo condenación. La gracia no te da ganas de pegarte, de ahorcarte con... Pero si hablamos del cielo y de la bendición nomás, parece como que no hay condenación. Y las dos cosas van juntas. La salvación y la condenación. Porque la una es consecuencia de haber sido lavados con la sangre del Cordero, y la otra es el destino de aquellos que, porque en realidad todos los seres humanos, y hermanos, esto es muy importante, que muchas personas dicen, ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? Quiero decirle una cosa, sáquense esa mentira de la cabeza. Dios no manda a nadie al infierno. Dios manda a las personas que se arrepientan. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece el cielo, nadie puede llegar al cielo. Todos deberíamos ir a la condenación. Ese era nuestro destino. Sí. Solamente que Dios ofrece gratuitamente salvación a los que creen. Amén. Pero en realidad no hay mérito, porque muchos dicen, ¿por qué a los otros no le da? Es que nadie tiene derecho. Acá no se trata de derecho, se trata de misericordia, y en el tema de la misericordia, que es favor no merecido, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Y qué? ¿Vamos a contender con Dios? Es su derecho. Pero Dios no manda la condenación voluntariamente a nadie, sino que es el deseo de Dios que se salven. ¿Quiénes son estos? Los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Los perros en la antigüedad eran animales que merodeaban los basureros de las ciudades, y se usa en forma figurativa en la Biblia para los que desprecian la salvación. Hay un salmo, el Salmo 22, donde ahí habla de que perros me han rodeado. David ve proféticamente la cruz, ve a los enemigos del Señor, a los fariseos, a los romanos que se burlaron de él, y esos son los perros, ¿no? Los enemigos de la cruz, dice Pablo en Filipenses 3:2. Los hechiceros son personas que sirven activamente al enemigo, ¿no? A Satanás, y están incluidos entre quienes buscan servicios de todo lo que sea hechicería. Hoy se usa mucho la hechicería, el tarot, las cosas mágicas. Ayer no lo pude investigar, pero hablaban de un mapeo espiritual, no sé, una mezcolanza de astrología con... tengan cuidado, hermano, porque está llena de esas cosas. Todo que basarnos en la palabra. Sí, pero nada que ver, la palabra ni aparece. ¿Quiénes son los fornicarios? Bueno, hoy las relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo totalmente normal y aprobado por nuestra sociedad. Es más, el que se opone a eso lo tratan de loco, de ridículo, de retrógrada, de un montón de cosas. O sea, recuerden que Dios creó el sexo, pero lo creó para el uso dentro del matrimonio, exclusivamente. Los homicidas, bueno, son los que no valoran la vida de su prójimo, ¿no? Y los idólatras son los que rinden culto a cualquier cosa que no sea creada, no solamente imágenes, sino acuérdense que la avaricia también es idolatría. La obstinación es idolatría, ¿no? El no prestar atención a la palabra de Dios, lo dice ahí en Samuel, 1 Samuel. Y todo aquel que ama y hace mentira. Estos son los que siguen el ejemplo de Satanás, que es padre de mentira. Juan 8:44. Es interesante tener en cuenta esta conjunción de actitud y acción. Satanás es el papá, y el hogar de Satanás va a ser el hogar de los que practican la mentira, porque se van a ir con su padre. Por eso vemos que Dios no los manda, en realidad ellos se van.
detrás de su Padre. Otra vez el Señor vuelve a garantizar con estas palabras, con su propia autoridad divina, y por si acaso alguien tiene duda, notemos que es el mismo Jesús quien habla. Porque aunque se presenta con su nombre humano, Jesús, el cual mantendrá por toda la eternidad, su autoridad es divina, porque es un nombre sobre todo nombre. Amén. Tal como se enseñó en Apocalipsis 1.1, el ángel que ha hablado a Juan tiene toda la autoridad de Jesús, porque fue enviado por Jesús. Notemos también que su mensaje no era privado, sino que va dirigido a la iglesia. Amén. A todos los hermanos, Hay hermanos que dicen, no, mira Apocalipsis, no, es muy complicado. No lo entiendo. No me llama la atención. No me llama la atención. A mí me gustan los salmos. Y yo leo los salmos nomás, ¿y qué? Hermano, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Sí, y útil. Perdóneme con todo mi corazón. Es palabra de Dios y es una palabra muy importante. Si mismo Jesús lo recomienda que lo leamos y lo guardemos. Es muy importante. Notemos que también que su mensaje no es privado, es para dar testimonio en la iglesia, y a continuación hace una interesante declaración en la que se aprecia la divinidad y la humanidad de Jesús. Ambas cosas. Verdaderamente Dios y verdadero hombre. Yo soy la raíz Del linaje de David. O sea, el antecesor de David y el linaje, el descendiente. Jesús es antecesor de David y a la vez descendiente. Porque como Dios es anterior de David, pero como hombre es descendiente de David. Jesús es la raíz de David, lo que indica el origen de su existencia como persona. Y también es también el creador y la dinastía o linaje de David. Por eso... Pero por otro lado Jesús también es descendiente de David, lo que nos recuerda su humanidad y su carácter de Mesías. Como muy bien lo señaló el Señor en su discusión con los fariseos, y eso está en Mateo 22, 41 al 45, léanlo, el Señor les planteó léelo. Mateo 22, 41 al 45 dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y ahí quedaron todos. Se le acabó la discusión. Él dice en Salmo ese que toca Jesús, el Salmo 110:1. Exacto. Por último, el Señor es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana. Nosotros lo conocemos como el lucero, ¿no? Esta estrella anuncia la llegada del día, y del mismo modo la llegada de Jesús pondrá fin a las tinieblas de la noche para dar paso al glorioso. Cuán gloriosa será la mañana, ¿no? Como dice la canción. El apóstol Pedro se refirió a eso del mismo modo, la estrella resplandeciente de la mañana. Debemos recordar hasta que el lucero de la mañana, dice Pedro ahí en 1 Pedro 1:19. Y debemos recordar que era una descripción con la que se identificaba al Mesías en la profecía de Balaam en Números 24:17, saldrá estrella de Israel. Y esa es la profecía que vieron los magos en Babilonia, por la cual vinieron a adorar al rey de Israel. Bueno, tenemos ahora del 22:17 al 22:19, dice así: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En respuesta al anuncio, a la pronta venida del Señor, el Espíritu y la esposa, que somos nosotros, la iglesia, se unen a una sola voz para decir, ven. Y la pregunta que nos podemos hacer es si realmente nace de nuestro corazón decir, Señor, ven.
¿no? Que pueda existir en nosotros ese anhelo y ese Amar la deseo. venida. Amar. Los que aman su venida, ese. Porque cuando amamos las cosas terrenales, esto no tiene parte, pero que pueda ser parte en cada uno de nosotros. Y también invita a los que oyen a decir lo mismo. Amén. Los que oyen o sea, el resultado de escuchar todo este estudio que nosotros estamos haciendo es: ven, Señor Jesús. Amén. Ese debería ser el resultado bíblico. Amén. ¿Por qué el Espíritu desea el regreso de Cristo? Bueno, muy sencillo. Recordemos que el ministerio del Espíritu es glorificar al Señor Jesucristo. Lo dijo Jesús en Juan 16:14. Pero la última vez que el mundo vio a Jesús, ¿cómo lo vio? En una cruz, entre dos delincuentes. Rechazado, despreciado, lastimado, burlado. Y el Espíritu anhela ver la segunda persona de la Trinidad exaltada en belleza, esplendor, poder y majestad. Y esto ocurrirá cuando el Señor vuelva triunfante y establezca el cielo nuevo, cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí se va a glorificar el Señor. Por eso debemos anhelar la venida del Señor, hermano, porque en este tiempo el Señor está siendo blasfemado. El nombre del Señor está siendo blasfemado. ¿Por qué la esposa desea el regreso? La iglesia está cansada de la batalla contra el pecado. Si realmente batallamos contra el pecado que habita en nuestros corazones, si realmente batallamos contra el mundo y si realmente estás en la guerra espiritual, realmente, hermano, te puedo garantizar, te lo digo por experiencia propia, vas a decir: ven, Señor. Si no estás involucrado, no estás batallando con tu carne, si no estás batallando con el mundo y no estás batallando con el enemigo, estás bien, viví la ¿para qué? Esperá nomás tranquilo que venga. Pero el verdadero cristiano que vive en una vida espiritual y en una batalla, ¿no? Porque recordemos que Pablo habla en términos militares y de guerra. Él no era un guerrero, él no era un soldado, él era un hombre del templo. Sin embargo, habla en términos militares: milicia, guerra, guerrero, batalla, arma, armadura, artimaña, estrategia, qué sé yo, todos los términos militares que utiliza. Soldado. Qué bueno también es resaltar o notar que esa lucha y esas declaraciones también tienen que ver que nosotros debemos defender nuestra fe. Dice que debe ser como contender dice, ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Y lo habla Pablo en Timoteo también. O sea que hay un motivo por la cual, y es sostener la fe que un día nos fue dada a los santos, ¿no? Nosotros debemos anhelar ver a Cristo exaltado, glorificado y honrado. Anhelamos su venida y que nos lleve al cielo para vivir con Él. Amén. Anhelamos el día cuando nuestros cuerpos mortales y perecederos serán transformados en cuerpos inmortales, imperecederos. Amén. Y el que tiene sed, venga. Se trata aquí de los que sienten una honda necesidad espiritual en lo profundo de su ser. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Gloria a Dios, ¿no? Por su gracia. Amén. Para ellos el Señor extiende una amplia y generosa invitación, como lo hacía a Israel por medio del profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a mí. Amén. En Isaías 55, 1 y 2. Finalmente, hay una advertencia para los que oyen la palabra del libro. Ya se les ha exhortado, o se nos ha exhortado a nosotros a poner atención en todo lo que está escrito, pero ahora se advierte el peligro de añadir o quitar algo de su contenido. Lo mismo que en otras partes, Dios puso la misma advertencia cuando terminó la ley, ¿no? Por medio de boca de Moisés, en Deuteronomio 4.2 y en Deuteronomio 12.32, y también en Proverbios 30, 5 y 6. El libro de la sabiduría: no es sabio torcer la escritura, ni a quitarle ni agregarle, y con esto se afirma una vez más la plena inspiración de este libro. Pero por otro lado, nos hace pensar que si no se puede añadir nada a las profecías aquí descritas, es porque la revelación está completita. No le agregue. Sí, nosotros a veces le queremos agregar para mejorar. Y como lo hicieron con el maná, vieron que le quisieron mejorar y le salió una porquería. Ya viene hecho, ya está. Esto nos recuerda que cuando nos acercamos a cualquier parte de la Biblia,
No lo podemos hacer para imponer sobre el texto nuestros pensamientos, sino para dejar que sea el texto el que nos habla abiertamente y amoldar nuestro pensamiento a la palabra. Es fácil hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero, torciéndola y adaptándola a mis convicciones personales. Pero esto no deja de ser una forma en la que añadimos o quitamos a la Escritura. Cuidado. Porque hay condenación sobre eso. Sí, esto pasa, ¿no? Muchos que cuando uno saca de contexto se genera, ¿no? Lo que creo que decías vos al principio, las sectas, ¿no? Porque se produce una palabra que se usa, ¿no? Es la exégesis, decir del texto lo que el texto en realidad no quiere decir, para llevarlo a lo que nosotros queremos que el texto diga, y hacemos incursionar a la persona en el error, no solo que estamos en eso, y que podemos estar sujetos a un espíritu que nos lleva a hacer eso. Bueno, y de ahí viene la secta. Lo hizo Satanás con Jesús. Él tomó una parte de un salmo para tentar a Jesús a desobedecer a Dios, porque Jesús no tenía por qué tirarse desde ahí arriba, si Dios no le había mandado. Y aparte hoy vemos también en YouTube, tenemos una gama de todo tipo al alcance de la mano, así que es importante también ir a una fuente segura para poder consultar. También eso es señal de los últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos, porque Jesús dijo que una de las características iba a ser el engaño. Y torcer la Escritura es un engaño. Amén. Porque le hago decir a la Biblia lo que la Biblia no quiere. Y ¿saben qué, hermano? Hoy, justamente con lo que hablábamos de que leamos la Biblia completa, como los cristianos no tienen conocimiento bíblico, vienen los falsos maestros y le dicen cualquier cosa y la creen porque no conocen la Biblia, dicen amén. Yo veo congregaciones grandísimas y hombres mintiendo y diciendo cosas que no están escritas y multitudes diciendo amén. Todas esas personas que no tienen Biblia, que no saben lo que dice la Biblia. Los de Berea dice que eran más nobles, porque cuando Jesús hablaba, Pablo hablaba, ellos miraban en la Escritura. Yo lo vi en el guía de turismo, cuando nosotros le leímos un texto de la Biblia al judío. ¿Saben lo que hizo el judío después de que le leímos la Biblia nuestra en castellano? Dijo, un momentito, agarró su varijita, abrió su Biblia en hebreo y leyó en su Biblia en hebreo a ver si lo que nosotros le habíamos leído era o no era. Mire los judíos el valor que tienen por la palabra. Ellos valoran la palabra y se fijan si lo que les dicen está escrito. Amén. Si nosotros hiciéramos eso, no seríamos engañados tampoco. Y recuerden, hermano, que todo lo falso existió porque primero estuvo lo verdadero. Y sí. Y nosotros, para conocer lo verdadero, o sea, para poder identificar lo falso, tenemos que conocer lo verdadero, porque si no, no hay manera. Es importante conocer la palabra de Dios para no ser justamente confundido. Para saber los billetes falsos, saben que le hacen conocer a los cajeros los billetes verdaderos. Si usted conoce el verdadero, se va a dar cuenta de cuáles son los falsos. Todos los que no son verdaderos. Es muy sencillo, es fácil. Claro. Todo intento de desvirtuar la palabra de Dios será seriamente castigado. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y guarda que flores de plagas. Si tenemos en cuenta la cantidad de plagas de las que habla este libro, tenemos que concluir que es un castigo terrible. Pero en todo caso será un castigo que se corresponderá con la gravedad del crimen cometido. Es un crimen muy terrible. Es peor que algo material esto, porque es un destino eterno. Sí. No le estamos robando una casa, un auto, estamos robando la eternidad. Ya hemos hablado de cómo muchas veces los evangélicos adaptan el texto a sus preferencias personales, porque lo tenemos acá en casa. Pero ¿qué hemos de decir de otras muchas religiones que sin ningún tipo de problema han añadido nuevas revelaciones que han colocado por encima de las Escrituras? Pensemos en la Iglesia Católica Romana, cómo se lleva por sus tradiciones, los mormones por sus libros, los testigos de Jehová con su Biblia torcida, los musulmanes con sus supuestas revelaciones de Mahoma. La cuestión es tan grave que el mismo Señor añade un segundo castigo. Dios quitará su parte del libro de la vida. En realidad, esto es totalmente lógico. Quien no se guía por la palabra de Dios, sino que escucha otras voces, nunca va a encontrar la vida eterna. Porque justamente si yo quiero ir para la barría y agarro la Panamericana, te voy a terminar en otro lado, indudablemente, porque le erré el camino. Y torcer la Escritura es un camino errado.
Tengan cuidado, hermano, esto es peligroso. ¿Y cómo es? Porque camino errado, de ahí viene también la traducción del pecado, no errar al blanco. Es ir para otro lado. Bueno, tenemos los 2 últimos versículos del libro de Apocalipsis. Sí. Los últimos 2. Dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Antes de terminar el libro, pareciera como el Señor mismo tomara la pluma de Juan, ¿no?, para afirmar él mismo lo que había dicho. Como Pablo cuando quería afirmar, porque Pablo utilizaba muchas veces una persona que escribía sus cartas, pero dice: en mi propia mano les escribo, ¿no? Generalmente sellaba con su propia firma. Amén. Como nosotros firmamos un documento, ¿no es cierto? Sí. Acá el Señor está firmando él mismo. Ciertamente vengo en breve. Seguramente esta necesidad de repetir la misma vez, ¿cuántas veces? Sí. Vengo pronto, vengo en breve, ya vengo, ahí vengo, ya voy. ¡Hey! Sí. Y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué nos dormimos? Porque nos olvidamos, ¿no? O no. ¿Qué le pasó a las vírgenes? Se durmieron. Se durmieron. ¿Y cuál fue la voz que la despertó? Viene el esposo, la venida de Cristo. Seguramente esta necesidad de repetir la misma cosa tantas veces surge por nuestra capacidad de olvidar. Tenemos una inclinación al olvido. Por supuesto, también de dar mayor certidumbre a un hecho que es presentado como seguro, pero sobre todo promover en nosotros la vigilancia. Velad y orad, dijo el Señor. Para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas y estar de pie delante del Cordero. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia al principio esperaba inminente la venida de Cristo. Por ejemplo, Pablo, cuando escribió a los Corintios, usó, sin traducir el término arameo, Maranata, que significa el Señor viene. O sea, lo escribió directamente en arameo, no lo escribió en griego. Está sin traducir esa palabra. Nosotros la tenemos en castellano, claro, pero él la escribió de origen en el idioma que hablaba Jesús y los apóstoles. Esto evidencia que esta palabra había llegado a ser una expresión bien conocida, la que los creyentes de todo el mundo manifestaban su anhelo por el pronto regreso de Cristo. Es como un saludo, ¿no? Como un anhelo, como un deseo, como nosotros decimos: Padre del Señor, Dios te bendiga. Era Maranata, era la identificación. Por eso la respuesta, ¿no? Sí, sí. De la iglesia. Esta evidencia, por eso llegó a ser la respuesta de la iglesia que no se hace esperar. Claro. ¿Cuál es? Amén. Amén. Así sea. Sí. Ven, Señor Jesús. Solo manteniendo la fe en su segunda venida es posible vivir en santidad en medio de la mundanalidad o la persecución que encontramos en este mundo. Por eso hay tantas exhortaciones y referencias en las cartas apostólicas a la venida de Cristo. Todos los apóstoles apelan, cuando quieren animar y exhortar a la iglesia, apelan a esto, ¿no? Al despertador. Amén. Ahora bien, hemos dicho que la iglesia primitiva aguardaba el regreso de Cristo. Pero ¿cuál es la actitud de la iglesia en nuestros días? Chan, 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 chan. El mismo Señor hizo una afirmación que nos debe hacer reflexionar seriamente, ¿no? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, viene otra pregunta, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Siempre esa palabra me dejó regulando. Y te hace pensar. Apocalipsis es el libro lleno de juicios terribles, sin embargo termina con una bella bendición, y como no puede ser de otro modo, se relaciona con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo bajo el juicio y la condenación de Dios no puede haber promesa alguna de bendición, sino es por la gracia de Dios. Esto aparece al final porque es una verdad que nunca debemos olvidar. Amén. Hermano, si todo esto existe y es real y algún día lo vamos a ver con nuestros ojos, solamente por su gracia y por su amor. Amén. No es por ningún mérito de nadie, no es porque seamos evangélicos, porque prediquemos, porque hagamos, porque sirvamos, no, todo eso es un fruto de la salvación. Amén.
pero la salvación es un regalo inmerecido. Amén. Es una gracia total y absoluta de Dios. Gracias, Jesús. Y bueno, y así termina, ¿no? Pedro también. Crecer en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan también hablaba, ¿no? De la gracia, y Pablo se despedía en sus cartas con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la verdad que deberíamos vivir dándole gracias a Dios todos los días de nuestra vida porque nos ha permitido ser parte de esta gran bendición. Amén. Y hermanos, anhelamos que sean parte, y anhelamos que si alguien que escuchó este programa no tiene la salvación todavía, forma parte del grupo de los que rechazan la palabra, que esta palabra les sirva para recapacitar, para rever su decisión y abrir su corazón y creer en el Evangelio y ser salvo de la ira venidera. Amén. Y pertenecer a la compañía de los que vamos a disfrutar de la gracia de nuestro Señor. Amén. Quiero sumar a eso que en esta pandemia mundial hemos notado nosotros como pastores que hubo personas que se han vuelto a Dios en la necesidad el hecho de ver que estamos en los últimos tiempos manifestados, ¿no? Así también como otros que se decían estar, también están medio como quedados, ¿no? Porque por todo lo que el mundo le fue prestando a raíz de lo que va pasando, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que nuestra fe va a ser probada, como por fuego. Bueno, es el efecto de las dos casas, ¿no? Exactamente. Una casa quedó, otra casa cayó, pero porque los fundamentos eran diferentes. Entonces, creo que tiene que sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y demostrar que estamos en Cristo. Pero para sacar lo mejor de nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Amén. Porque el hombre natural no tiene nada bueno. El hombre natural no tiene nada bueno. Por más que el mundo lo llame buena persona, el corazón del hombre está podrido, está corrompido, es corrupto por naturaleza. Tiene que nacer de nuevo. Si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es muy importante. Para cualquier persona, no importa qué clase de vida lleve, buena, regular, mala, no interesa. Todos necesitamos la salvación. Es muy importante. Porque yo choco con gente que cuando me dice, usted va a predicar el Evangelio a las cárceles, qué bien, esa gente necesita ser salva. Y le digo, usted también. Un día me acuerdo, los tres, el director, su director me dice, qué bien, dice, ¿cuántos que se bautizan? Le digo, sí, pero faltan 3. Me dice, ¿qué 3? ¿Ustedes 3? ¿Qué se piensa que ustedes se van a ir al cielo sin arrepentirse y convertirse? Ustedes también se tienen que arrepentir y convertir, igual que los demás. ¿O no? Amén. Sí. Porque es para todo. Es para todo. Amén. Gracias a Dios que es para todo. Amén. Bueno, Amén. Juan. Así que bueno, la verdad que también me quedo con esa palabra que dijiste de las vírgenes, ¿no? ¿Qué fue lo que la despertó? La venida del Señor. Y viene el esposo. Viene el esposo. Qué bueno, hermano. Estamos en el sofá. Así que qué bueno, hermano, también que podamos tener presente esto. La venida del Señor nos mantiene despiertos, velando, en medio de la oscuridad, de las dificultades, estar ahí despiertos. Así que bueno, Andrés, ¿nos despedís con una oración? Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre Celestial, por poder compartir esta promesa maravillosa sobre tus hijos, sobre la vida de los tuyos, Señor, porque la tomamos a través de la fe, porque cada vez esto produce en nosotros una esperanza, y la esperanza no avergüenza porque tu Espíritu Santo fue derramado en nuestro corazón, y esto nos alienta a seguir adelante, y que por más que vengan pruebas y luchas, Señor, nosotros seguimos confiando en ti, sabiendo de que tú estás al control, que nosotros no andamos por vista, sino por fe, y no hay circunstancia que pueda aplacar lo que un día tú despertaste en nuestros corazones. Permite afirmar nuestros corazones en este tiempo para poder salir airoso y esperando y anhelando tu venida, Señor, para que todo honre y te glorifique a ti. Sabemos que es el fin de todas las cosas, pero Señor, en este tiempo ayúdanos en la espera a vivir afianzado en esa fe que un día fue derramada en nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el Espíritu y la Iglesia dicen: Ven, Señor Jesús. Le mandamos saludos ahí rápido a los que nos estuvieron escuchando y viendo. No, les metimos derecho. A Hugo César Domínguez ahí puso saludos, hermanos, bendiciones. Isaías del Pino pone bendiciones, querido siervo, un abrazo grande. Guilla y Salgueiro pone saludos, familia. Dios los bendiga, abrazos virtuales. Zoilo pone Jesús les bendiga, queridos hermanos. Tenemos ahí también a Iván Palomeque que puso hoy temprano saludos, bendiciones
bendiciones acá esperando la transmisión. Beatriz Cagnolo también, buenas tardes, bendiciones. Gustavo ahí Carballo también puso bendiciones. Dios los bendiga, Dios los siga bendiciendo, dice, y dando más conocimiento. Pablo Molina puso Dios los bendiga mucho, así que le mandamos un saludo a Pablo. José María puso saludos Alberto, liberado de Sierra, chica. Ahí Gracias, José señor. María. Por José María. Aldo Megar puso bendiciones, amado, tarde pero seguro, ahí se estuvo conectando también Aldo. Nicolás Monge también estuvo ahí mandando saludos. María Oviedo ahí, nuestros hermanos ahí de Venezuela también pone bendiciones, queridos hermanos. Sebastián Lizarraga también dice: hola siervo querido, qué bendición como siempre escucharlos, gloria a Dios. Y también tenemos a Nailé, también nuestra venezolana ahí también de la fe, amén, gloria a Dios, saludos y bendiciones. Y también mandamos saludos a todos también los que no mandan saludos, pero están ahí fieles cada martes. Y tenemos también muchas personas que obviamente por cuestión de trabajo escuchan después en la noche, así que también le mandamos saludos ahora. Sería bueno, Juan, que recuerdes que esto continúa, ¿no? Continúa, así que terminamos julio, sí, agosto. Sí, en agosto vamos Cambiamos a estar, de tema, pero seguimos Vamos a estar escudriñando las escrituras. vamos a estar tocando tipos de doctrinas, ¿no? Así fundamentales para poder ahí afianzar bien nuestra fe. Así que vamos a estar compartiendo también todo el mes de agosto. Lo vamos a estar aprovechando ahí a Alberto, que todavía no se nos está yendo, a Andrés también. Así que vamos a seguir disfrutando cada martes. Y bueno, ahí saludos, Alberto. Y vos Dios le también, bendiga. Andrés, saludos. Muchas bendiciones, un abrazo. Nos vemos, que tengan una muy linda tarde y noche. Dios los bendiga. Gracias. Ya está. Esto yo